Hace poco estuvimos conversando con Mauricio Zabaleta. Él es politólogo peruano. Él está estudiando ahora su doctorado en Pittsburgh y de hecho actualmente se encuentra en Bolivia haciendo su trabajo de campo. Nosotros conversamos con él sobre las elecciones en la región andina hace unas semanas. Vamos a poner el enlace en la web. Pero ahora lo invitamos para conversar sobre dos eventos fundamentales en esa trayectoria de los países andinos. La elección de Rodrigo Paz como presidente en Bolivia y el nuevo presidente del Perú luego de la eyección, la expulsión de Dina Boluarte como presidenta del Perú, lo cual hace que el Perú ya tenga 8 presidentes en los últimos 10 años. Esto es Conversando de Política, un podcast que es parte de la red de Jacob Shapiro Podcast. Los invitamos a seguir la conversación y a seguirnos en las redes. Mauricio, gracias otra vez por estar conmigo en mi podcast, en Conversando de Política. Ahora vamos a hablar en profundidad de dos países, si me lo permites. Primero de Perú, Taller con mayor extensión, y luego de Bolivia. Y voy de frente con la primera pregunta. Sacaron a Dina Boluarte de la noche a la mañana. La reemplazaron por un señor que el 99% de los peruanos no conoce. Y si conocía, lo conocía por algunos escándalos sexuales o demandas de violación. Y hasta que juramentó como presidente y la gente más o menos empezó a informarse, ¿no? Ahora, lo que a mí más me intriga, y no sé si tenemos una respuesta, es ¿por qué sacar a Dina de la noche a la mañana y tan rápido? Es decir, por un lado, hay un común consenso público en que la situación de la inseguridad y en particular el atentado al grupo musical Aguamarina gatilló algo que se veía venir, que era que los partidos del Congreso querían distinguirse, querían separar su imagen de la de ella en el gobierno. Yo tengo una hipótesis distinta. Creo que la situación también tiene que ver con la inseguridad, pero es que hubo una captura en Paraguay de un cabecilla de una banda que creo que puso nerviosa a mucha gente y que necesitaron entonces controlar el gobierno. Pero en general pareciera que tiene que ver con las elecciones que se vienen. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué sacar a Dina de la noche a la mañana literalmente? ¿Por qué ahora? Mira, yo te diría que la, digamos, hipótesis más razonable es de que se debe en gran medida a la propia ineptitud de Dina Boluarte como presidenta. Eso no implica el momento, pero creo que es interesante dar un pasito atrás y pensar que estos partidos sostuvieron la presidencia de Boluarte de manera muy consistente. Pero hay un momento en el cual mantenerla se vuelve cada vez más costoso. Y yo creo que es porque la presidenta lamentablemente estaba incapacitada para gobernar. Y lo demostraba día a día. Y sus declaraciones se hacían cada vez más ofensivas. La sensación de ineptitud, no solamente sensación, sino creo que es una percepción real de parálisis por parte de la presidencia, falta de liderazgo. Yo creo que es algo que se venía acumulando y que los partidos, en un momento, su status quo, su balance, ¿no? Su equilibrio, era mantengamos a la Sonderra hasta el 2026. Eso era lo más fácil, menos costoso, menos acción colectiva, ¿no? Pero en la medida que ella gobierna de la manera como gobierna, ¿no? Con desdén a la ciudadanía, sin ninguna capacidad de liderazgo, creo que se va volviendo más costoso. Y luego hubo un momento, y esto es el factor de la noche a la mañana, pasa lo de Agua Marina, pasa ciertas cosas, como que la señora dijo que había que apuntar el número del extorsionador, ¿no?
que gatillan, alguien presenta una moción y todo se suma. Fuerza Popular se suma, todos se suman y son bastante de reacción en nuestros políticos, ¿no? De momento. Lo mismo con Martín Vizcarra. El día que Martín Vizcarra va al Congreso, nadie pensaba que lo iba a tocar. Nadie. Ni siquiera los congresistas. Vizcarra va, fecha al Congreso, pésima estrategia política, dicho sea de paso, ¿no? Y se envalentona y dice, esto no puede ser. No hay mucho de reacción, mucho de momento en cómo actúan nuestros políticos. Y me parece que más allá de que puede ser que se captura al monstruo o cuestiones así, me parece que el tema de fondo es que cada vez Dina Boluarte se volvió más costosa para el Congreso. Tú has planteado que la presidencia peruana, como institución, está hueca. Me lo dijiste en un chat el otro día, pero me dio vueltas en la cabeza. Digamos, es un planteamiento, pero sí, fue una idea, una ocurrencia. Fue una ocurrencia, pero una ocurrencia que tiene mucho sentido. Es decir, estás hablando de una presidencia que no tiene ya capacidad bajo la ley de enfrentarse al Congreso. Estás hablando de una presidencia cuya capacidad de política pública depende de que pueda responder ante el Congreso, una presidencia que no puede defenderse mucho ante cualquier situación frente al Poder Legislativo. Y además, hace poco habían escrito Alberto Vergara y me parece que Rodrigo Barnechea, no estoy seguro si era el coautor, un texto sobre el vaciamiento democrático. Eh, digamos, esta idea, esta intuición que tuviste, ¿da para desarrollo? O sea, ¿realmente la presidencia peruana hoy día es una institución hueca? Bueno, hoy ya lo es, ¿no? Hoy, que estamos 23 o 24 de octubre, ¿no? Sin embargo, yo matizaría mi propia aseveración, porque efectivamente parece una institución hueca en este momento, básicamente porque hay un gran consenso en el Parlamento de que el presidente o la presidenta debe responder hacia los intereses del Parlamento y que si no lo hace, pueden ejercer su poder y vacar la presidencia, ¿no? Eso es algo que los peruanos no son mal acostumbrados. No se vaca al individuo, ¿no? Se vaca a la presidencia, se vaca el cargo, ¿no? Eh, y me parece que en ese sentido, en las condiciones actuales, sí, la institución es básicamente hueca, vacía de mayor autoridad, porque finalmente responde un poder mayor que es el poder del Congreso. Y esto lo ha hecho Bernardo Arrechea, también lo ha hecho el Atlante Cusó, Paolo Sosa, José Luis Ciccio, Moisés Arce también han hablado sobre esta suerte de autoritarismo legislativo, de cómo cómo el Perú se ha convertido en este parlamentarismo informal, ¿no? Donde finalmente el jefe de gobierno responde en términos efectivos al Parlamento. Sin embargo, hay que decir que si alguien gana con mayoría en el Perú, esto se acaba. No. Si tienes un liderazgo político capaz de sacar una buena primera minoría, ¿no? Que puede hacer alianzas. eh, por supuesto que la presidencia en ese momento se vuelve otra vez una institución efectiva, ¿no? Pero la configuración de poder actual hace que esté vaciada de poder. Yo creo, para poner un ejemplo de esto, cosa más abstracta, que Martín Vizcarra no hace eso, ¿no? Sin embargo, fue, digamos, prisionero de su propia retórica. Cuando él cierra el Congreso, y ahí yo creo que particularmente, y eso creo que me hace muy popular con mis amigos, creo que el cierre del Congreso en 2019 no fue necesariamente constitucional. Pero el cierre del Congreso convoca elecciones y se niega a presentar una lista, ¿no?
Y en esos momentos, con la popularidad que tenía, si Vizcarra presentaba una lista, tenía mayoría en el Congreso. Muy probable. Y podía gobernar. No. Podía gobernar como presidente teniendo la mayoría en el Congreso. ¿Algo así podría ocurrir? Por supuesto. ¿No? Podríamos seguir en la misma inercia, en la misma situación en la que estamos ahora. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que ese sea el futuro del Perú. Pero eso no quiere decir que si un presidente con mayoría o que puede construir una mayoría pueda cambiar las cosas, por supuesto que ese escenario también está allí en nuestro futuro. Posiblemente esté. Entonces, por eso matizaría mi propia aseveración. Hoy por hoy, 24 de octubre, la presidencia está vaciada de poder. Sin embargo, eso no quiere decir que sea así en los siguientes años. Pero como está conformado actualmente, como están conformadas las instituciones políticas actualmente en el Perú, lo que tenemos es que hay 39 candidaturas presidenciales, o al menos 39 partidos inscritos que pueden presentar una candidatura, y por lo tanto lo que tenemos es una fragmentación en el voto y que en este momento el que tiene mayor porcentaje en las encuestas tiene 10% y el segundo le sigue con 8%, ¿no? Independientemente del margen de error, lo que tenemos es ningún candidato que podría, según cómo están las encuestas hoy, llegar a esa valla que permite tener una mayoría en el Congreso. Entonces, dicho esto, yo estoy matizando tu optimismo porque a menos que haya una reforma de las instituciones políticas gruesa, no habría por qué pensar que más adelante se va a reducir drásticamente. Sé que hay ciertas condiciones transitorias, pero ¿por qué pensaríamos que va a haber menos de 20 candidatos o 25 candidatos en las elecciones dentro de 5 o 6 años? Eso es por un lado. Ahora bien, ya han salido voces de la derecha en particular, del paladín de la derecha, Aldo Mariátegui, quien ya está pidiendo que se formalice ese parlamentarismo informal y que hablemos de un parlamentarismo que sincere la situación en el Perú. No lo veo viable. En América Latina no hay tradición parlamentarista. Cuesta imaginar a los peruanos renunciando a elegir a su presidente cada 5 años. Pero en todo caso, mi pregunta sería, ¿qué tipo de reforma constitucional realista podría mejorar la gobernabilidad sin abrir otro proceso constituyente? O tal vez abriendo un proceso constituyente. Mira, otra vez, y tú lo sabes, ¿no? Yo soy muy escéptico en un contexto como el peruano, enfocando demasiado en el plano más formal. ¿No? Entonces, para responder a tu pregunta, no irme con la tangente tan rápido, yo lo que te diría es de que eh, una buena hoja de ruta sería regresar al status quo anterior, en el cual existía la capacidad de hacer cuestión de confianza, ¿no? En la cual además el Tribunal Constitucional no había dicho que el artículo de la Constitución que habla de capacidad moral equivale a impeachment, cosa que es un despropósito, ¿no? Entonces yo creo que se podían dar cosas en ese sentido. En particular, en ese artículo de la Constitución, que es el que permite que se vacune a presidentes peruanos, que se vacune la presidencia del Perú de manera constante. Yo lo que diría es que habría que, si se quiere establecer un mecanismo de impeachment en la Constitución y eliminar la cláusula que establece capacidad moral permanente, o decir expresamente cuál era el propósito de ese artículo, y básicamente era incapacidad en términos de demencia, en términos de salud mental, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que se podría hacer y que es simple, ¿no? No simple en términos políticos, pero simple en términos de cómo queremos cambiar la constitución. O sea, es decir, no hay que pensar en grandes fórmulas, no hay que inventar la pólvora. Creo que estableciendo esos cambios se pueden hacer cosas, pueden mejorar la situación. Dicho eso, yo creo que antes que se cambie la constitución
y que el balance de poderes esté establecido a través de normas, lo más probable que suceda es lo que veníamos comentando, ¿no? Un cambio en el balance, un presidente popular, ¿no? Eh, Tú lo dices y estoy de acuerdo, ¿no? Hay muchos partidos y acá están también un poco nuestra difusión. Para mí el problema no es que haya muchos partidos, el problema que haya muchos partidos es un síntoma de la falta de relaciones entre políticos, partidos y ciudadanos, ¿no? Entonces, donde más del 90% del electorado está abierto a votar por cualquier candidato, no por ninguno, no. Tal vez eso sea una mejor forma de decirlo. Y que básicamente eso hace que las elecciones peruanas se hayan convertido en una especie de ruleta rusa. Eh, eh, pero eso no quiere decir que no tengas un fenómeno como el de Vizcarra en el futuro, ¿no? Alguien que de repente llega con 20% por ciento a la segunda vuelta, pero que con un estilo más populista, yo de hecho no soy fan del populismo, pero bueno, un estilo más populista se gane el, el soporte popular, ¿no? Y cuál soy magníficas. Eso puede pasar también. Entonces, yo diría que es más probable que algo así pase que cambios permanentes en la Constitución aseguren un equilibrio de poder, ¿no? Me parece que esa sería la vía más rápida para buscar ese equilibrio antes que cambios permanentes en la Constitución, porque lo que pasa en el Perú, y otra vez esto porque yo soy tan escéptico de hablar de normas en el Perú, las normas se cambian en el Perú mañana, tarde y noche, ¿no? Eh, entonces, donde se cambia la norma mañana, tarde, noche, la norma no importa tanto. La norma tiene que ser constante, permanente en el tiempo, afianzada para que importe. Y lamentablemente en el Perú nosotros no tenemos eso. Eh, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta o si es pesimista, optimista, diga en mi sé. No, yo creo que responde bastante bien. Es decir, no se necesitan grandes reformas de instituciones políticas en este momento para regresar a un statu quo mínimo que permita que no se expulse al presidente cada 6 meses, cada 2 años. Sin quitar que tal vez sean necesarias reformas más grandes que pueden hacerse en su momento. Pero tú mismo lo has dicho, o sea, simplemente que se vuelva una capacidad del presidente de de tener un checks and balances con el Congreso y a la vez que se quede más claro qué significa esto de incapacidad moral. Ahora bien, buena parte de lo que estamos hablando, tú expresar además que no le tienes mucha fe a las normas, desde una mirada de politólogo, las normas además escritas son instituciones y por lo tanto entonces hablamos de un agrietamiento, sino una debilidad absoluta de las instituciones en el Perú y que son más bien instituciones formales en el Perú y son más bien las informales las que dictan hacia dónde va la política. Carlos Meléndez, sin embargo, hace poco escribió un artículo en El Comercio donde sugiere que José Gerí, el nuevo presidente del Perú, militante del partido Somos Perú durante más de 20 años, creo, es un caso más bien de el papel relevante de los partidos aún, ¿no? Y que haya sido él elegido y que además tal vez no son los partidos que los politólogos, dice él, preferirían para sustentar su caso de debilidad de las instituciones, ¿no? Porque él aprovecha además para atacar a lo que él llama el statu quo de politólogos de la Católica. Pero entonces yo preguntaría, ¿es José Gerí un caso para decir, oye, los partidos tienen un lugar importante y no es tampoco que estemos completamente vaciados de institucionalidad y hasta cierto punto existen otros dos partidos, APP, un partido que tú has estudiado, y Fuerza Popular, otro partido político, que son los que parece que en última instancia están moviendo las cuerdas del Congreso? Entonces, ¿los partidos importan? ¿No importan? No me queda claro
luego del cómo planteaste el rol de las normas y las instituciones políticas en el Perú. Mira, yo te diré que yo estoy de acuerdo con la columna de Carlos. Me parece que José Gerí es un político de carrera, ¿no? Es bastante joven, pero toda su vida ha estado en un mismo partido, ha tenido cargos anteriores, ¿no? Entiendo que fue regidor previamente, ha estado haciendo política de manera constante durante varios años, ¿no? Y pertenece a una red, el Carrepo, que es un partido político en nuestro contexto medianamente activo, son Perú. Y entonces, digamos, estoy básicamente de acuerdo con el análisis. Ahora, son partidos menores, son partidos pequeños, con militancias muy limitadas, con un número de cuadros limitado también, pero que en el contexto actual, justamente porque el contexto es tan desinstitucionalizado, esa poca institucionalidad no importa, sobre todo en el Congreso, ¿no? Fuerza Popular, Acción APP, parte Acción Popular y Somos Perú puede jugar, digamos, el poder parlamentario de mejor manera porque son un poquito más institucionalizados que el resto, ¿no? Pero tampoco dimensionaría su magnitud. Ahora, también me gustaría decir otra cosa. Los partidos no necesariamente, cuando tenemos partidos más o menos estructurados, no necesariamente van a llevar a objetivos, si se quiere, en nombre del bien común. No. Los partidos como redes, como mecanismos que permiten la acción colectiva de cuadros partidarios, en realidad también pueden llevar a lo que estamos viendo en Perú. Y yo diría que eso es lo que pasa, justamente porque son partidos. No justamente porque son partidos pequeños, pero son partidos. Fuerza Popular, APT, cierta medida son Perú, AP, pueden coordinar para, no sé cómo decirlo, para ejercer el poder en la forma igual que estamos viendo, ¿no? Y creo que actúan así justamente porque son pequeños, ¿no? Porque un partido que cree que puede ganar la presidencia, yo diría que no actúa así. Y yo creo que tanto Fuerza Popular como APP ya han dejado de pensar que puede sostener la presidencia. Keiko Fujimori sabe que si ella logra una segunda vuelta, va a perder básicamente con cualquiera. Y César Acuña, no nos olvidemos, ha perdido toda su elección. Bueno, una lo retiraron de Contienda, pero estaba, digamos, en cifras muy bajas. Y luego pierde el 2021, con muy pocos votos, ¿no? Entonces, yo creo que eso responde a una estrategia muy de nicho. Y sí, estoy de acuerdo con Carlos. Son redes, Peri es un tipo que ha estado haciendo política, ¿no? Pero eso no necesariamente va a llevar a objetivos en pro del bien común. No me gusta esa combinación de palabras, pero no encuentro otra que pueda escribir el concepto. Pero entonces, ¿quién manda políticamente en el Perú? Y esto nos trae otra vez a esa idea de vaciamiento democrático de Vergara y Barrenechea. O sea, por ratos queda la sensación que los líderes de estos dos partidos que mencionaste, APP, César Acuña y Keiko Fujimori con Fuerza Popular, estuvieran detrás del Parlamento moviendo hilos para conseguir mayorías sobre ciertos asuntos y parece que fueran más poderosos que el mismo presidente. De hecho, creo que lo conversamos en el último episodio. O sea, yo argumento que César Acuña es el hombre más poderoso del Perú, tiene una gobernación regional que él lidera, que él es el presidente regional, tiene una red de política, de operadores políticos en todo el Perú con eh, alcaldes en varios lados, tiene una bancada
pequeña pero relevante, y es es un millonario, es la novena fortuna del Perú, me parece, según además estándares oficiales. Entonces, ¿quién realmente ejerce el mayor poder en el Perú si no es la presidencia, como ya hemos conversado, con esta fragilidad, cuando no tiene un parlamento a su favor? ¿Realmente podemos decir eso de Keiko Fujimori y César Acuña? O más bien, como mencionan Vergara y Barrenechea, es un tema de petizos, es un tema de pequeños grupitos de nicho, como mencionaste un momento, que tienen ciertas cuotas de poder temporales y limitadas. Mira, yo lo que creo es de que en el contexto, otra vez, ¿no? En el que tienes muchos políticos pajeros, ¿no? Eh, mm, Tener un poco más de organización, un poco más de, yo diría, hasta incluso más que organización, estoy de acuerdo con tu análisis, ¿no? En el caso de APP, tiene alcaldes, tiene operadores, Sandra Coña era gobernador regional de la Libertad hasta hace poco porque quiere postular a la presidencia, pero básicamente al Senado, ¿no? Ahora. Sí, pero yo creo que más que lo que tienen es experiencia, ¿no? Lo que tiene APP es recursos, plata y experiencia. Y en el caso Fuerza Popular, me parece que básicamente han logrado liderar el Parlamento sobre la base de su experiencia. Pero otra vez, es que lo pueden hacer porque no hay otra fuerza contraria, digamos. No lo pueden hacer porque son fuertes en el mundo de los cielos. Eh, y son impopulares. Y otra vez, la estrategia me parece que de los dos partidos, tanto de Fuerza Popular como de APP, es básicamente mantener esa cuota mínima de poder en el Congreso que te permite poner presidentes, ¿no? Y que te permite establecer la agenda legislativa. O sea, solo con eso ya tienes el poder en el poder político. No, solo con ese poquito. Y creo que pueden hacer eso otra vez, porque no están pensando en ser partidos que puedan ganar una elección presidencial. Ya se han dado cuenta que eso no va a suceder. Entonces, este es el juego. El juego es ser impopular, o no ser demasiado popular. Mantener ese electorado pequeño que te permite poner un número de congresistas suficiente como para manejar las riendas del Parlamento y ejercer el poder de esa forma. Pero y otra vez, un presidente popular o un candidato realmente popular que puede surgir, eso no, digamos, justamente la idea de vacío también permite que ciertos liderazgos puedan surgir de la nada. A ver, pongamos, no sé, a mi cara. Todos estos políticos a mí no me gustan, pero es interesante ponerlo como ejemplo. Pedro Castillo. Pedro Castillo, digamos, ganando con menos de 20% de la primera vuelta, pero ganando la segunda, con un electorado más o menos fiel. Pedro Castillo tuvo una aprobación no tan desdeñable como presidente, ¿no? A pesar de que era un desastre de gobierno. Él con un poco más de talento, ¿no? O una figura con un poquito más de talento, podría haber aprovechado ese capital inicial que era pequeño para incrementarlo, fechar al Congreso, ¿no? Presentarse como el líder anticorrupción. La gente está tan harta de los congresistas y de la política en general que un líder muy populista rápidamente puede, yo creo, ganarles el partido. Pero eso nos lleva a una pregunta sobre legitimidad democrática, porque nos lleva justamente a preguntarnos dónde están los ciudadanos en esto, ¿no? Tú has dicho bien, acá lo que falta son partidos, líderes tal vez en un sistema tan personalista, que conecten con la ciudadanía, que entusiasmen a la ciudadanía, que despierten a la ciudadanía. Pero
tenemos políticos, y es mi impresión, a quienes parece no importarles mucho lo que la ciudadanía piense, por un lado, y un sistema que está usando las instituciones para extraer, blindar, delinquir, y eso es lo que la ciudadanía parece también estar sintiendo. Entonces, si esto es así, ¿qué sentido tiene seguir hablando de legitimidad democrática más allá de del ideal, de lo normativo, de lo que esperaríamos, de lo desiderativo? Pero parece que en la práctica la legitimidad es solamente una palabra que nos gusta a los que estudiamos ciencia política. Yo no estoy, digamos, estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que a la gente, más allá del concepto de legitimidad, me parezca un poco complejo. Eh, Creo que la mayoría de la gente quisiera un gobierno que responda a sus intereses, que gobierne eh, sin ser corrupto, que haga cosas, ¿no? Que brinde servicios de calidad. Creo que digamos, ese propósito lo compartimos tal vez el 99% de los ciudadanos, ¿no? Entonces, digamos, legitimidad democrática me parece un poco complejo, pero creo que básicamente en un país como el Perú, que está acostumbrado acostumbrado a la democracia, acostumbrado a elecciones, creo que hay, digamos, al menos eh, una idea de qué te gustaría, ¿no? Ahora, dicho eso, la abrumadora mayoría de peruanos considera que la política es absolutamente corrupta, ¿no? Por definición. Y creo que lo conversábamos en nuestra conversación anterior. Creo que la tragedia del Perú es pensar justamente eso. Porque claro, existen elementos para pensar, mucho más ahora, pero es una profecía autocumplida. En la medida de que tú pienses que todo es corrupto, que todos los políticos son iguales, de que nadie con cierto interés en lo público, con eh, ni siquiera pensemos en interés en lo público, ambición política simplemente, pero que es más o menos competente y puede hacer una carrera fuera de la política. Va a querer ingresar ahí porque los costos de oportunidad son extremadamente altos, ¿no? La política peruana tiene un problema serio de talento, ¿no? Eh, ¿Tiene o no tiene? Tiene. Tienen problemas serios de talento, ¿no? Y yo no conozco ninguna institución en el mundo o en cualquier sector que pueda sobrevivir si es que no atrae cierto talento. Pero ¿dónde están los incentivos? Mauricio, para terminar esa idea, me gusta profundizar en esta idea. O sea, lo que uno ve es que para triunfar en la política peruana como están las instituciones hoy, uno tiene que ser lo suficientemente pendejo y tiene que saber cómo moverse en esas reglas de juego. Esas son las capacidades para poder ascender y obtener poder y, digamos, tener el oportunismo suficiente. Todas esas ideas ideales sobre cómo debería ser el político parecen no servir para poder ascender en el poder en el Perú. O discrepas. De acuerdo, pero creo que se ha vuelto, digamos, una profecía autocumplida en el sentido de que si seguimos pensando eso, y claro, estoy otra vez de acuerdo contigo, no hay ningún incentivo para ingresar a hacer política, ¿no? Si es que eres una persona más o menos decente, además, ni siquiera eso. Tienes que comerte insultos, ataques en redes sociales, o sea, el costo emocional incluso de entrar a hacer política en el Perú y en el mundo, pero el Perú de manera más marcada aún, ¿no? Es muy alto. Y además, luego, eso lo conversaba con un amigo hace poco, es anecdótico, pero luego regresar después de hacer política al sector privado o incluso al sector público como parte del servicio civil, se vuelve muy difícil. Se vuelve muy difícil reincorporarte a tu vida normal, si se quiere, fuera del política. No sé, por ejemplo, pensemos en alguien como Susé Paredes, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que dice Susé. Sin embargo, pero vamos a acordar que es una persona decente,
¿no? Preocupada por ciertas ideas, ¿no? O sea, no está llevada por el intereses pecuniarios. Bueno, ella, la verdad es que lo que le pasa en el Parlamento, yo creo que ya constituye una cosa de acoso, ¿no? La De acuerdo. maltrata. O sea, es un trato que no le desearía a nadie, ¿no? Entonces, ¿quién quisiese ingresar a eso? Pero otra vez, se vuelve el escenario donde si no tienes nadie con talento, ¿no? Ingresando ahí, entonces tenemos gente de mediano talento, como José Gerí, o gente de nulo talento, como Dina Boroa. Ahora, ya que hablaste de José Gerí, alguien a quien acabas de llamar que tiene un mediano talento, pero que hemos reconocido que es un político de carrera. Y eso se lo doy. Es alguien que está 20 años en un partido, ha estado en diferentes puestos, ha tenido suerte, pero tiene suerte porque estás ahí. Es decir, ha sido accesitario para regidor y ha sido accesitario para congresista. Tuvo la suerte que el regidor renunció y él cogió la regiduría y tuvo la suerte él que falleció el congresista y él ingresó. Entonces, todo esto sucedió porque él estaba ahí haciendo carrera. ¿Qué podemos esperar de este ganador de la lotería de turno, que además va a gobernar solamente por unos 8 meses? Ya está dando señales que es un Bukele wannabe, que es algo que además podíamos esperar, o digamos, simplemente no esperemos nada, no esperemos política pública, no esperemos... O sea, me queda esa sensación de que por un lado da ganas de esperar algo, pero al mismo tiempo hay un ánimo de, ¿sabes qué? Este es otro más oportunista, no le demos ni la chance. ¿Cuál es el equilibrio? Pero no, digamos, mi primera reacción, que no está mal que los políticos sean oportunistas, ¿no? Parte de hacer política es estar atento a las oportunidades, ¿no? O sea, tienes que ser un poco en web, tienes que estar tratando de estar en el área, eh, y cuando te llegue el balón, como sea, tratar de meter un gol, ¿no? Entonces, eso no me parece problemático. Y creo que además se nota que en el caso de Gerí, que viene de hacer política años y que está interesado y que admira a esos políticos, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Si quieres esperar política pública del gobierno de José Gerí, bueno, también hay que esperar que Perú llegue al mundial, ¿no? Eh, pero si lo comparas con Boluarte, que era otro tipo de oportunista, ¿no? Que se mete en Perú Libre, quiere ser alcaldesa y por arte más que llega a la presidencia. Eh, yo creo que es notable la diferencia, ¿no? A mí me parece que en términos políticos de cómo se presenta Gerí como presidente, siendo bastante joven, los gestos que tiene son muy claramente de alguien que está acostumbrado a hacer política, ¿no? Que ha aprendido a hacer política. ¿Por qué no aprende? ¿No? En todo ámbito de la vida, cuando uno va a hacer, no sé, un lomo saltado la primera vez, te va a salir desastroso. No hay manera que triunfes la primera vez. Pero ver tu familia de ver que está rico, pero eso no es verdad. Eh, pero cuando es tu lomo labras, perdón, tu lomo saltado, Termina haciendo lomo a la brasa, sí, la primera vez, estamos de acuerdo. exactamente. Entonces, cuando esto lomo saltado número 50, estoy seguro que te va a salir bien. Porque así funcionamos los humanos. Nos hacemos mejor con la práctica. Y eso no necesariamente quiere decir que nuestros resultados sean virtuosos, ¿no? Fuerza Popular, su ejemplo, se ha hecho mejor como, paradójicamente, como un partido parlamentario, ¿no? Y eso lo ha ganado con la práctica. Eh, O entonces sea, yo todo diría, esto para decir, en el caso de Gerí, ¿qué cosa? ¿Que esperamos de él qué? yo creo que esperemos mejor comunicación, mayor aparente competencia, ¿no? En el ejercicio de la presidencia. Y quiero
remarcar aparente, ¿no? Porque no vamos a encontrar, creo yo, ningún atisbo de política pública, no vamos a encontrar ningún horizonte, prioridades que tengan sentido, por supuesto, con lucha contra la delincuencia, pero va a ser básicamente lo mismo que hemos vivido viendo estados de emergencia, un énfasis en lo punitivo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y sabemos que, ya hemos visto esa película varias veces, sabemos que no resulta en nada positivo, ¿no? Y dicho sea de paso, para que no, yo no sé si estoy quedando como esclavista de chita, pero Martín Vizcarra era lo mismo. Llegan de una política pública, una tocina surge para alguien que me traiga una política pública del gobierno de Martín Vizcarra. Era básicamente espectáculo, ¿no? Era un poco cosplay de ser presidente, ¿no? Hacer la conferencia de prensa, pechar al Congreso, pero política pública, acuerdos legislativo cuando pudo hacerlo, nada, eso, ¿no? Pero además, ¿qué puedes hacer solamente en 9 meses, ¿no? Y además pensando ya en qué vas a hacer después. O sea, yo pienso en este hombre de 38 años que llega a ser presidente haciendo una carrera. O sea, ya llegó a lo máximo que puede llegar políticamente en el Perú a sus 38 años, habiendo hecho carrera política desde los 20 o 22 años, me parece que entró a Somos Perú. Pero siento es, no sé si la palabra es lástima, es preocupación, es disconfort simplemente porque el 28 de julio del próximo año, este hombre de 38, 39 años va a salir por la puerta de Palacio y ¿y ahora qué hago? Porque, digamos, prestigio no tiene, como tú bien dijiste, ya quién lo va a contratar en el privado, en el público, probablemente salga con juicios. Entonces estoy tratando de tener un poco de empatía con Gerí. eh, y ¿de qué sirve? Es decir, ¿de qué sirve ser presidente 9 meses en el Perú? Si ni siquiera puedo hacer política pública, va a salir probablemente con más problemas. No sé, ¿para qué? Sirve porque ahora él es presidente del Perú. No sé si esa oración se entiende. Cuando uno es presidente o ministro, tienes un carro con circulina, ¿no? Tienes unos beneficios que, digamos, del día a día, algo, que son inimaginables para cualquier ciudadana. Eh, Te tratan con reverencia, o sea, tu círculo, ¿no? Por más de que seas un residente y popular. Y ese trato, ese sentimiento que tienen, digamos, no conozco presidente, pero conozco ministros o exministros. Y es muy difícil dejar de ser ministro, porque tienes todo eso. Y tú sabes, en los ministerios el ministro es ¿no? Su majestad. Y yo creo que es por eso, es que son presidente, que Geri es presidente, que Dina era presidenta, y que los ministros de ahora, o la mayoría de los ministros de ahora son ministros. Creo que todos saben que en 9 meses no van a hacer política pública. Creo que los ministros de Dina sabían que con una presidenta no Dina no iba a hacer política pública. Pero tienes un trato que no recibes eh, en ninguna otra circunstancia. Y además diría que Geri, si es que tenía cierto sentido de realidad, sabía que no iba a ganar una elección como presidente del oro. No, él tal vez estaba activando una carrera en el Parlamento. Y se le ha dado la oportunidad de ser presidente y realmente puede regresar al Congreso. No ahora, ¿no? Pero después del periodo. Entonces, digamos, me parece, creo que es muy claro porque a mí como Geri acepta la presidencia del Perú, ¿no? Me recuerda un paper, creo que leí el otro día, o un comentario, no me acuerdo, que era que en el Perú, dada la desigualdad estructural, la forma más eficiente de ascender socialmente es a través de la política, ¿no?
Tengo una pregunta más sobre Perú y luego nos movemos a Bolivia. Mira, en cada protesta en el Perú ya parece haber una institución informal del muerto. Todos esperamos, o si quieres ser menos cruel, todos tememos, para ser preciso, que haya al menos un muerto en una protesta. No dudo que hay quienes lo esperan de verdad, ya sea para gatear una reacción institucional o para deslegitimar la protesta de uno u otro lado. ¿Es que acaso la violencia, Mauricio, se ha convertido en la única forma de llamar la atención del Estado y de los políticos? Al mismo tiempo, parece además que un muerto ya no basta y que frente a una clase política a la que no le está doliendo nada. Mira, sí, y es el síntoma, digamos, más dramático de lo que hemos venido conversando durante esta discusión, ¿no? De que los políticos en el Congreso ahora no necesariamente les interesa ser populares. Y además yo creo que en el 2022-2023 algo se rompió. No quiero sonar tan grave, ¿no? Pero tal vez sí lo amerite, porque en el Perú murieron 50 personas por acción de las fuerzas públicas. Y lo que hizo no solamente el Congreso, ¿no? No solamente el Consejo de Ministros, sino además una parte importante e influyente de la ciudadanía fue defender esa acción. No. Si tú vas a... Por supuesto, Twitter no es el Perú y justamente ese es mi punto. Las personas más influyentes del Perú tienen una cuenta en X. Y vas a encontrar mucha gente, exministros, gente vinculada al sector empresarial, defendiendo activamente que el ejército y la Policía Nacional matase o ejecutasen extrajudicialmente a peruanos que estaban protestando, y muchos de ellos no estaban protestando, Incluidos adolescentes. incluidos adolescentes. Entonces yo creo que ahí, en ese lapso entre diciembre de 2022 y enero de 2023, algo se rompe. Porque creo que el sector más influyente, y esto, mira, este libro que siempre se cita, ¿no? De Fishner, que es Salida, Voz y Lealtad. Salida, voz y lealtad. Sí. Y es un libro que está hablando sobre el declive en las organizaciones. Entonces dice que cuando Hirschman lo que dice es que existen ciertas opciones cuando las organizaciones están en declive por parte de los stakeholders, si se quiere, ¿no? Una es retirada, ¿no? Es decir, no, esto no va más, me voy. Un poco lo que ha hecho parte de las personas más talentosas en el Perú en relación a la política. Esto no tiene solución, entonces la opción es irme al sector privado, irme a trabajar en organismos internacionales, acceder. Esa sería la opción de salida. La otra opción es lealtad, ¿no? Y tratar de cambiar las cosas ejerciendo voz. Si las cosas van mal, entonces ejerces tu voz. Sin embargo, en una organización existen diferentes voces y hay voces más importantes que otras. Y en el Perú, y como en toda parte del mundo, ¿no? Quienes la clase media, los quienes viven en la capital, quienes están más vinculados al poder, tienen una voz más importante. Y lo que yo creo que pasó en ese momento, en el momento de las protestas, en el momento de las muertes, fue que esa voz más importante que era necesaria para decir, basta, Dina Boluarte tiene que irse a su casa con sus ministros. Y el Congreso, dicho sea de paso, se quedó o callada, no ejerció voz, O lo apoyó. o directamente lo creó. Y creo que estamos viendo el resultado de esa acción. Pero cuando dices algo se rompió, o sea, acabas de dar el diagnóstico, pero no has explicitado qué se rompió. Yo lo que creo es que se rompió un sentido de respuesta o de... La palabra que me viene a la cabeza es decencia, pero ese no es el concepto. En realidad creo que
lo que se rompió fue este acuerdo tácito que existe en toda democracia de que el Estado no mata a sus ciudadanos. No, creo que eso se rompió en ese momento. Ese acuerdo que no es tácito, tal vez como yo he dicho, que está en la Constitución, ¿no? Y que nos vincula con, con el poder, con la legitimidad democrática que cobramos, ¿no? Incluso en autoritarismos, eh, ejercer ese tipo de violencia es algo que se piensa, ¿no? Sí, Hace poco estaba viendo un poco sobre las discusiones en China del 89 sobre cómo lo que y hay diferentes voces, ¿no? Y había voces que decían, no, no puedes hacer eso. Eso en particular el ejército rojo, que es que es interesante, ¿no? Que fuese el ejército que estuviese más eh, reacio a reprimir a los manifestantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso se rompe en ese momento y estamos viendo las consecuencias de esa ruptura. yo creo que yo agregaría que se rompió un sentido de empatía que ya estaba muy frágil, ¿no? De un sentido de reconocimiento del otro como válido, como un peruano, como uno. Pero bueno, vamos a hablar rapidito de Bolivia. Yo sé que tienes que ir en un momento, Mauricio. Hablando de lo que podemos esperar de los gobernantes, ¿qué podemos esperar de Rodrigo Paz, heredero político y familiar del establishment boliviano? Si me lo permites, tú me corregirás. Tú estás en Bolivia en este momento. ¿Qué promete Paz? ¿Qué promete Paz en La Paz? Un nuevo consenso de Washington, las recetas tecnocráticas de siempre, una apertura hacia la internacional derechista que hoy lidera Trump, o una cosa completamente distinta que yo no tengo en el mapa. ¿Qué esperamos de Paz en La Paz? Mira, yo lo que creo que podemos esperar de Rodrigo Paz es pragmatismo. Eh, es un político bastante pragmático, difícil de clasificar. Evidentemente en Bolivia se le pone a la derecha porque está a la derecha del MAS. Y todo lo que estuviese a la derecha del MAS, todo al menos viable, ¿no? Todo partido viable que estuviese a la derecha del MAS era considerado derecha, pero sería considerado un político centrista, creo que en el resto de América Latina. Que además necesita ser bastante pragmático por varias cosas. Aquí en Bolivia, de hecho, desde aquí puedo ver la gente haciendo cola, cuadras de cuadras para echar combustible, Wow. ¿no? Y son horas que tiene que pasar para echar gasolina. Entonces, tiene que ser muy pragmático para establecer relaciones con cooperantes, ¿no? Y como organismos multilaterales. Y también tiene que ser muy pragmático para lidiar con la Asamblea Nacional, porque aquí no tiene mayoría, tiene la primera mayoría. Y tiene básicamente dos bloques, el bloque de unidad y un bloque de libre. Lo más probable es que termine coordinando con el bloque de unidad del candidato que quedó tercero, o mejor dicho, cuarto todavía, porque tercero quedó el voto nulo, que Que no es poca cosa. promovido por Evo Morales. Em, entonces, tiene ahí tiene que ser, yo creo, muy pragmático. Creo que es un político bastante pragmático. Ahora, yo lo que siento, y esto también es anecdótico, ¿no? Porque esté respaldado con un análisis social muy científico, pero hablando con los paseños, con todo tipo de personas por aquí, creo que hay una esperanza de cambio, ¿no? Hay una esperanza, no necesariamente por Rodrigo Paz, pero sí de que las cosas tienen que cambiar. Un reconocimiento de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Lo primero que va a tener que decidir es el subsidio a los combustibles, ¿no? Porque lo que ha drenado las cuentas públicas es el subsidio del gobierno a los combustibles, que en realidad, según los análisis
económico, no necesariamente en beneficio a los más pobres de Bolivia, sino en todo lo contrario. ¿No? Entonces, pero es algo popular, o ha sido popular. Hasta ahora debe es popular, pero cada vez que los bolivianos tienen que hacer eh, 2 horas de cola para echar combustible y que los precios de los pasajes se han incrementado, pues puede ser que la ciudadanía esté más abierta a políticas más restrictivas. ¿Qué significa para Bolivia un gobierno en el que más no está en el poder luego de 20 años? ¿Puede el país volver a ser lo que era antes o hay transformaciones estructurales de los últimos 20 años que ya marcan el devenir, incluida la Constitución, además, ¿no? O sea, lo que quiero preguntar es, ¿esto es un volver al futuro cuando uno habla del establishment con paz? ¿O estamos hablando de que ya ha existido una transformación muy profunda sobre la cual Paz se debe montar y debe entender y debe leer en la sociedad boliviana? Mira, yo creo que hay dos problemas adicionales eh, para el gobierno de paz. Pero primero quisiera responder a parte de tu pregunta que se relaciona volver al pasado. Yo creo que no se puede volver al pasado. Bolivia ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Es una sociedad, si se quiere, al menos en términos políticos, más igualitaria, ¿no? De lo que era antes. Y creo que eso se va a quedar así. No creo que se necesite al más para mantener ese hack. Y tampoco Rodrigo Paz quiere hacer una restauración de orden anterior, ¿no? No hay esa intención. Con Toto Quiroga hubiese sido un poco más eso, pero tampoco tenía la fuerza política para hacerlo y tampoco me imagino la intención, porque también es un político que necesita pensar en su supervivencia. Eh, pero en relación al fondo de la pregunta, yo diría que hay dos cosas por verse. Una es cómo puede gobernar un presidente que no es del MAS con un aparato público que ha sido construido por el MAS. No. El aparato público ha cambiado mucho en los últimos 20 años, se ha fortalecido. eh, hay un aparato público importante, se ha construido un servicio civil, no necesariamente más profesional, pero existe. No. Eh, entonces, ¿cómo se va a adaptar ese servicio civil? ¿No? Y en realidad la incertidumbre es tan grande que hay una especie de pánico en el sector público. Yo creo que no se corresponde a la realidad, porque la expectativa de los funcionarios es que el 8 de noviembre, que es el cambio de mando, todos se van a su casa, cosa que es absolutamente inverosímil para mí de pensar, ¿no? Porque básicamente ningún gobierno puede hacer eso, porque el Partido Demócrata Cristiano no tiene los cuadros para llenar el, el aparato público. Pero tal vez lo que temen es una motosierra más bien a lo Milei, un shutdown que no le importa si no se paga a los servidores públicos de Estados Unidos. No necesariamente tal vez con esas referencias tan granulares, pero la idea de que simplemente hay que reducir el Estado y por eso hay mucha gente que tiene que ir a su casa. Mira, creo que podría haber estado más justificado con un gobierno de tuto, ¿no? Donde podría haber tomado de manera más rápida una acción para reducir el aparato estatal. Eso podría haber sido, pero como lo dio Paz, me parece que no. Porque la parte necesita parte del Estado y creo que el acercamiento va a ser más de poco a poco, ¿no? Porque ellos también, ellos, me refiero al partido que va a entrar, tienen que aprender un poco cómo funciona el Estado boliviano. Eh, que es un Estado que ha cambiado mucho con lo demás. Esa es una de las cosas que está por verse y que veamos cómo funciona y cómo se desarrolla. Y la otra es la calle, ¿no? El movimiento social boliviano que ha sido muy fuerte, está muy debilitado, pero eso no quiere decir que no vaya a responder en los siguientes meses frente a políticas que no les gusta, ¿no?
no sé. Ahora, mis observaciones son muy paseñas, si se quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno va al local de la CETUCD, que es la organización que sostuvo, además, la organización campesina originaria, que fue importante para las movilizaciones en contra del gobierno Sánchez de Lozada y otros gobiernos del MNR. Uno va y está cerrada mañana. Están muy desprestigiados, están seguramente buscando pronto nuevas dirigencias, quedan abiertamente alcistas, como dicen aquí. Pero también, por ejemplo, hablaba con el presidente de la CONAJAC, que es la Confederación de Ayllus, Marcas, digamos, el movimiento indígena mismo eh, de las zonas andinas, ¿no? Me decía, la verdad que aquí nosotros somos dueños y si es que el gobierno hace cosas que no nos gustan, entonces lo que haremos rato. Entonces, también está latente eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de la calle? ¿Cómo se va a relacionar el gobierno de paz con las organizaciones sociales que ha sido muy importante? Bolivia también está ahora. Yo, mi apuesta es de que va a ser muy dramático en todo sentido, pero también tiene un plato difícil de lidiar. Cuando dices pragmático, ¿te refieres a la economía fundamentalmente, luego a la seguridad y a qué más? Hablemos tal vez un poco, muy brevemente, de qué políticas públicas estamos hablando que tiene que implementar sí o sí para desatorar ciertos cuellos de botella en Bolivia. Mira, la política pública que... El principal problema de Bolivia son las cuentas públicas, su déficit fiscal, ¿no? Y bueno, la ausencia de dólares. El primer paso que se tiene que hacer ahí es retirar los subsidios. Y por supuesto, no estamos pensando que vaya a ser un retiro absoluto de los subsidios de manera indiscriminada, pero por ejemplo se ha conversado sobre establecer mecanismos de focalización. Algo así creo que es lo que el gobierno podría hacer, ¿no? Lo que también ha dado señales de que podría hacer. Creo que cuando me refiero a que es muy pragmático, es que tienes que solucionar el tema de la economía, que es un tema serio. Los precios son muy altos en Bolivia, combustible, que es otra vez, arriba que conversando. Ese es absolutamente escaso. Tienes que solucionar eso, pero veo muy difícil que sea, cuando me refiero a pragmático, que sea un Javier Milei que dice estoy en contra de los subsidios porque son de la Unión Soviética y por lo tanto tengo que retirarlos mañana. Yo no creo que volvió a pasar eso, ¿no? Creo que cuando me refiero a pragmático es que va a hacer las cosas que les convengan al gobierno para sobrevivir políticamente, pero y no va a actuar de manera ideológica, porque es un tipo que yo no creo que tenga muchas convicciones ideológicas. Me parece que es un tipo centrista, si se quiere de centro derecha, pero que viene de una familia de izquierda. Paz Zamora era candidato del movimiento izquierdo revolucionario y no nos sorprendemos de esos padres. Tengo una última pregunta que además es muy corta, pero que es más un dato curioso. O sea, veo una coincidencia extraña en Bolivia y Ecuador. Extraña además si conocemos la historia reciente de estos países. Y es que tanto Rodrigo Paz como Daniel Noboa son producto de una formación universitaria estadounidense. Los dos son presidentes en países andinos formados en DC. O sea, ¿qué tiene de atractiva a esta educación en el exterior que, en estos países? O sea, hay un tema con el lenguaje, hay un tema con el marketing político, hay un tema con el elitismo. No sé, no me parece una coincidencia, pero yo sé que tú como politólogo siempre vas a buscar patrones más relevantes. ¿Por qué dos presidentes con un vínculo tan cercano a los Estados Unidos en dos países andinos que siempre, históricamente además, han tenido tensiones, tomas y dacas con los Estados Unidos? En realidad, bueno, también podría decir con el pico Fujimori no es presidenta, pero también ha sido educada en los Estados Unidos. Yo no creo que haya sido elegido por eso.
Me parece que en el caso de Noboa también pondría ahí a Keiko y el Rodrigo Paz, es que estudian en Estados Unidos porque son parte de la élite del país. Y parte de la élite de estos países estudia en el extranjero. Y creo que no son electos por eso. Creo que son electos por ser Nipovets, ¿no? Porque tienen un apellido. Eh, Creo que se quita más por eso. Me parece que lo otro es un confound, es una variable adicional que está allí, pero que no es importante la civilización. Pero no es poco lo que dices, porque si esto es así, habría una tendencia del retorno de los hijos a las presidencias en esta región. Y quién sabe entonces si Keiko Fujimori puede subirse al coche de esta tendencia en la cual las familias históricas se están volviendo al poder y que, como tú dices, coincidentemente se forman en los Estados Unidos. Bueno, en realidad por eso, porque te da nombre, ¿no? Te apellidas Noboa, te apellidas Fujimori, te apellidas Paz. Aparte Paz no solo le viene, o sea, digamos, no solo con sus padres, ¿no? Sino además eh, viene de la misma familia extendida de Paz Estenssoro, que el presidente revolucionario de Bolivia, y que luego es el presidente nuevamente en los 80. Entonces es una familia afianzada en la élite política boliviana. Pero viene por el nombre, viene por los recursos, ¿no? Que te permites para hacer política necesitas recursos. Entonces, digamos, me parece que la educación de Estados Unidos es algo que acompaña esa trayectoria, pero no creo que los electores estén, digamos, fijándose en que título de Georgetown. Mauricio, en 2 minutos máximo, si tienes que resumirle a mi tía que le gusta escucharme, pero que no sabe de termitologías complejas de ciencia política, ¿qué le podemos decir que espere del Perú y de Bolivia en los próximos meses o años? Bueno, yo diría, situaciones políticas muy distintas, ¿no? En el caso de Bolivia, yo esperaría mayor estabilidad. Sé que eso suena, si se lo digo a mis amigos bolivianos, estoy seguro que me mirarían con mucho escepticismo, pero lo que creo que en Bolivia es que la gente está más dispuesta a que cambien ciertas cosas que pueden ser costosas en el corto plazo, pero que en el largo plazo pueden ser mejores. Por ejemplo, esto de los subsidios es algo que creo que es básico en ese aspecto, ¿no? Entonces sí es que Rodrigo Paz logra construir una coalición en la nacional, me parece que logra hacer acuerdos pragmáticos con las organizaciones sociales, me parece que puede llevar un gobierno estable. Y tal vez tengamos una asociación constitucional sin problemas en el siguiente periodo. Y eso se lo digo a los amigos bolivianos, en términos de política, en términos de cómo funciona la política, en términos organizativos aquí en Bolivia, me parece que es ampliamente superior a la peruana, ¿no? Y en el caso de Perú, yo creo que lo más probable, yo sé que al principio soné un poco más optimista, si se quiere, pero lo más probable es que el Congreso que vayamos a elegir el siguiente año sea muy parecido al Congreso actual, ¿no? Justamente por esos mismos incentivos o falta de incentivos en los que les hemos conversado ahora. Y que tengamos un presidente que esté inclinado a echar la cabeza del Congreso. Gracias, Mauricio. Yo sé que tienes que salir. Un gran abrazo. Disfruta Bolivia, ese lindo país. Un gustazo, como siempre. Un abrazo.